porque para mí era normal entender que alguien estaba pasando tal cosa sin conocerlo, pero yo también hacía otra vida normal, ¿me entiendes? Entonces vino por ahí el problema. Entonces al final fui encontrando gente que también, como siempre he dicho en alguna oportunidad, que va al supermercado, que lava la ropa, que va a sus trabajos, que maneja su auto, que no está en un ánimo místico, no. Simplemente gente que está igual que yo, que lograba hacer alguna comunicación por algún motivo y que, bueno, queríamos dentro de una normalidad entenderla. Y eso fue. Amigos, la vida sigue después de la muerte. Eso lo vamos a ver con nuestro invitado de hoy. Pero antes, como cada semana, saludaros, desearos lo mejor en esta semana, agradeceros vuestros likes, vuestras suscripciones y también todos vuestros comentarios que siempre son tan amorosos y que siempre nos llegan, nos llevan a estar muy contentos con lo que estamos haciendo y a seguir. Pues hoy damos la bienvenida a Alejandro del Río. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy agradecidos de que estés aquí con nosotros. Alejandro es chileno, tiene un currículum académico impresionante y diverso. Coges como el lado de ciencias, el lado de letras, lo que al menos en España llamamos ciencias y Mm. letras. Eres arquitecto, eres abogado, eres doctor en Derecho, has hecho un máster en Administración de Empresas y Y, tienes y cosas varias. y sigues trabajando en esto, pero tienes una inquietud que es saber qué pasa con nosotros, saber si somos más que un cuerpo físico, qué pasa en la muerte y tienes, eres un medium. Y yo quisiera saber si ese don lo has tenido siempre o surge de tus inquietudes o tienes alguna familia, algún familiar que también lo tenga y desde cuándo mm, lo aceptas, si lo tienes, y lo muestras a los demás, manteniendo tu Bueno, trabajo académico, bueno, empresarial. sí, Sí. mira, lo que pasa es que creo que tú has dado el clavo. Hay un momento en que uno acepta cosas y, y, y también se hace cargo de cosas. ¿Ya? Probablemente cuando esto me ha acompañado toda la vida, pero a lo mejor no he tenido alguna conciencia de aquello. Hasta que llega un momento que han pasado ciertas situaciones donde digo, bueno, ¿qué pasa acá? Algo está pasando, por qué logro recibir una información? ¿Por qué logro comprender algo que yo no, a lo cual no tengo acceso, ¿no? Gente que no conozco y de pronto puedo estar describiendo situaciones con detalles que son de una familia o de una determinada persona. ¿Por qué me llega a mí si yo no los conozco? Entonces hay un tiempo en que, bueno, la lógica nos traiciona, entonces uno dice, no, no, vamos a tomar distancia de esto. Eh, Pero ya llega un momento en que te haces cargo, y yo te diría que yo me hice cargo hace unos 20 años, decidí que esto estaba presente, que no podía luchar contra esto, y que me parecía correcto enfrentarlo y tratar de entender, tratar de buscar, tratar de llegar a gente que estuviera en lo mismo que yo, porque esto yo lo consideraba ah, muy lejano a mi vida. Eh, Además, todos sabemos que un poco esto de la mediumnidad tiene un mundo, un mundo con el cual yo no comparto, un mundo muy de una mística, de unas cosas que a mí me parecen
un poco con mucho adorno, si se quiere, con mucho adorno innecesario. A mí me parece que la mediunidad, de acuerdo a la medida que he ido creciendo en ella, porque tampoco hay un lugar donde se estudie tanto, ¿no? Eh, el hecho de comprender que somos personas, que conversamos con personas, pero que esas personas no están, pero siguen viviendo, ya cambia la cosa. Entonces, Eh, pero Alejandro, eso está muy bien, pero cuando tú empezaste a recibir esos mensajes, que uno se sorprende porque como dices tú, yo no conozco a esa persona o yo no, no piensas que te puede estar pasando algo en la cabeza y que puedes tener visiones, alucinaciones, ir al por médico, supuesto. al psiquiatra, que te den pastillas. Entonces, ¿cómo llegas a la normalidad de aceptar esa situación? Porque claro, Porque busqué. O sea, conocí gente que hacía, desde el que usa el turbante con la bola de cristal, pasando por los que están conectados con cosas religiosas, y empecé a buscar un lugar que me fuera cómodo, un lugar donde yo sintiera que estaba conectado con gente que estaba pasando la misma experiencia que yo. ¿Ah? Y que por supuesto no me sintiera, que me sintiera partícipe de un grupo que a lo mejor estuviera pensando lo mismo que yo, sin un tinte religioso, sin un tinte de brujería, de lo que tú quieras. Yo me di cuenta que esto tenía que ser normal, porque era, para mí era normal entender que alguien estaba pasando tal cosa sin conocerlo, pero yo también hacía otra vida normal, ¿me entiendes? Entonces vino por ahí el problema. Entonces al final fui encontrando gente que también, como siempre he dicho en alguna oportunidad, que va al supermercado, que lava la ropa, que va a sus trabajos, que maneja su auto, que no está en un ánimo místico, no. Simplemente gente que está igual que yo, que lograba hacer alguna comunicación por algún motivo y que, bueno, queríamos dentro de una normalidad entenderla. Y no solo entenderla, sino que buscar por qué se producía. Y en ese sentido yo me fui directamente a eso, el por qué. ¿por qué? Porque yo no soy médico, no voy a entender nunca las razones médicas, ¿no es cierto? Tendría que estudiarlas mucho. No soy psicólogo, no estoy ahí. No soy ingeniero eléctrico para entender, ¿no es cierto?, que puede haber una conexión. No. Desde mi realidad, desde mi experiencia, de lo que he vivido, entendí que pasaban cosas. Y lo primero es definir qué era lo que pasaba. Y yo deduzco que es un fenómeno comunicacional. Y que este fenómeno comunicacional necesita resolverse, entenderse. Ahora, ¿dónde encontramos fuentes? ¿Dónde encontramos estudios? No, hay experiencia nomás, ¿cierto? Entonces, uno empieza a buscar gente que esté, que esté hablando de estas cosas en serio, ¿no es cierto? No es cierto, no desde la pluma del águila, sino que estamos hablando de alguien que tú escuches a alguien y te haga sentido. Un poco lo que hablábamos al principio, este abanico de posibilidades. Que te haga sentido gente seria que esté hablando de esto. Gente que está hablando de regresiones, gente que está hablando de SM, gente que está hablando de constelaciones. O sea, no la cosa burda, sino que alguien que está elaborando una teoría para lograr entender lo único que es claro, que es un fenómeno comunicacional. Nos comunicamos con alguien. Ese es el fenómeno. De ahí en Pero adelante, ¿cuál es el método para, sin tener antecedentes de tu madre o línea materna mm, o paterna, que tuvieses ese don de la comunicación, ese canal abierto? ¿Cómo hacer para que esto sea repetible? ¿Sabes? sí, ¿Entiendes lo que quiero decir? Para que mm, una persona normal, que no tiene por qué ser mística, que no tiene por qué eh, ser, no sé, un investigador, sino que tenga simplemente curiosidad.
cómo se puede activar esto. Bueno, yo creo que, a ver, gente que toca el piano hay mucha. Gente que tiene habilidades para tocar el piano hay menos. Gente que genéticamente viene, no sé, predispuesta a, a tener cierta flexibilidad en los dedos para tocar mejor el piano. Y a eso acompañamos gente que tiene comprensión, no sé, que es capaz de leer música, no lo sé. Ya se va depurando, ¿no es cierto? Nuestros tamices son, son cada vez más finos. Ahora, yo creo que más que aprender esto, primero hay que observarse a sí mismo. Esa es la clave en cualquier actividad, digamos. Me observo, me conozco y veo si puedo o no puedo, si me conecto o no me conecto. Yo no creo que exista como una capacidad eh, tan pura que no necesite formarse en la vida. Ni tampoco pienso que exista alguien tan bruto, digamos, que no tenga condiciones de nada. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos ciertas condiciones, algunas se acentúan, pero todos tenemos ciertas condiciones. Ahora, en la medida que me conozco, las puedo desarrollar. Me doy cuenta que puedo o no puedo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, valga la redundancia, nosotros todos podemos hablar de la intuición. No quiero hacer esto, algo me detiene, a lo mejor es la misma antena que tenemos los medium, digamos, pero con menos desarrollo. Y a lo mejor podríamos ir desarrollándola más. Yo no te podría decir que esto es un don, yo creo que es una habilidad o que uno nació con alguna capacidad y después la desarrolló, pero, pero por ahí va la Pero cosa. la desarrollas siguiendo un método, haciendo algunos ejercicios. ¿Hay alguna manera para las personas que nos están viendo que quieran profundizar un poquito más en esto? Mira, formación hay muchos formadores en esto, hay gente de todo tipo, digamos, pero hay gente seria, ¿ah? Hay gente seria, pero hay que partir de la base de dos cosas, del interés y ver si uno efectivamente tiene cierta facilidad, porque yo puedo tener mucho interés, pero no tengo facilidad, Mm, ¿no es cierto? O no tengo un poco esta capacidad. Eh, yo creo que alguien que tenga alguna idea de que puede comunicarse o que le han pasado cosas o que tenía alguna evidencia, bueno, tiene que decidir si profundiza o no. ¿Ah? claro. Ahí Así es. está el libre albedrío, puede ser que te dé miedo y que Y no claro, quieras lo bloqueas y lo entrar. dejas ahí. Sí, Exactamente. sí, Ahora, tampoco hay que dejar que esto te seduzca tanto porque voy a mm, ser el especialista que me van a llamar del mundo. No. En esto tiene que haber un aspecto de humildad que es muy importante, porque uno pasa a ser una suerte de instrumento. Uno no es la estrella aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquel que tenga interés en esto, sí busque formarse. No, a nosotros los que somos más viejos, que nos tocó partir mucho sin encontrar referente, bueno, la experiencia nos fue formando, hasta que fuimos encontrando lo que nosotros llamamos una familia, gente que piensa igual que tú, que está en lo mismo, y que pudiste mm. compartir y sacar experiencia. Pero ahora hay mucha más oferta, ¿no? Pero yo creo Haciendo que un inciso de mm, ofertas. Aprovechando el índice de ofertas en la Fundación ICLOVI, tenemos un máster de percepción extrasensorial bueno, que por ejemplo, está pero muy ¿hace bien, cuánto tiempo lo tienen? ¿no? 2 años. ¿Te fijas? Es una oferta que está empezando. Está Hay oferta y empezando. oferta, pero está empezando. Y lo Sí, interesante es que la gente también se está interesando. sí, ¿Ah? O sea, ya no es esta cosa medio oscura sí, ¿te fijas? Ya la gente reconoce que hay seriedad en estos temas. Eh, por ejemplo, yo no conocía las regresiones y las conocí, pero las conocí a la mano de una doctora, de una sí, doctora de medicina, digamos. sí, ¿Te fijas? Entonces, porque es gente seria que está tomando los temas en forma sí. seria. Eso para mí es muy importante. Entonces, si hay un interés o alguien quiere, bueno, vaya y profundice, vaya y interésese.
no se quede ahí ¿no es cierto?, con estas cosas medias de la televisión que poco te aportan. Yo creo que la gente sí. tiene que buscar algo que sea más profundo y que te lleve a comprender lo que te interesa resolver. En mi caso, definí un problema que era un fenómeno comunicacional. Y ese fenómeno comunicacional tiene que darse por una serie de elementos. Bueno, vamos a estudiar cuáles son los elementos, vamos a estudiar cómo se enlazan esos elementos, vamos a llegar a ciertas conclusiones. ¿Para qué? Para que los que vengan después tomen esta posta y puedan seguir, ¿cierto? Ese es el interés mío en el mundo de la mediumnidad. No solamente la sesión, sino que lo que existe detrás para que podamos hacer una sesión. ¿Ah? Está bien. ¿A ti cómo te llega la información? ¿Es visual? ¿Es auditiva? ¿Cómo es? ¿Cómo te llega? Mira, yo siempre he dicho que yo soy una mezcla de cosas, entonces yo tomo todas las herramientas que existen, que hay gente que tiene capacidad, por ejemplo, clariaudiente. Entonces, decirte que escucho, no. Ya. Hay gente que es clarividente, no, que tiene visión remota. Hay 1500 definiciones. Yo creo que nadie es 100% puro, sino que todos vamos mezclando. Yo te podría decir que cuando uno busca entender un fenómeno, lo primero que hace es conocerse. Y cuando se conoce, pone todas las herramientas o todos los elementos que tiene al servicio de la sesión. Y la sesión elige, ¿no es cierto? Yo los llamo Mm. consultante y consultado. A lo mejor el consultante elige, voy a irme por esta vía. A lo mejor me facilita expresarme de esta manera, de tal manera que uno como medium comprenda. El problema es ese, comprensión. Más que escuchar, canalizar, transmitir, primero es comprender qué es lo que me están planteando, ¿ah? ¿Por qué vienen? ¿Qué los motiva a venir? ¿Qué motiva a estos otros a llamarlo? Hay un problema de motivación, hay un problema de emociones, hay un problema de elementos. Te traigo este elemento para que lo reconozcas y a partir de eso vamos a desarrollar una idea. Entonces, el problema es comprender a lo que te enfrentas, entrar en una sesión en blanco, captar todos estos elementos, utilizar todas las herramientas que tú quieras y de pronto poder transformarlo en lo que yo llamo un relato. Y ese relato entregarlo. O sea, pasamos de la mera percepción de las cosas, lápiz, ¿no es cierto? Pasamos a lápiz que escribe. Y lápiz que escribe una carta que tiene un momento. Y que a lo mejor esa carta trae una emoción que viene a resolver el problema que esta persona está consultando ahora. ¿Te fijas? Son Mm. relaciones de Sí, cosas. sí, sí, Entonces, sí, no, yo trato de no encasillarme, porque cuando uno se encasilla, cierra posibilidades a otras. sí, ¿Te fijas? Entonces sí, esa es la línea en la que estoy trabajando. Ahora, si tú me dices si los veo, no los veo, pero los entiendo. Entiendo que es sí. una mujer mayor. Entiendo que viene a hablar de tal cosa. Y esa cosa tiene que ver con tal cosa que hago la conexión con la otra persona. ¿Te fijas? Entonces, tú que eres muy académico, ¿crees que la vida sigue? Yo te diría una cosa que es importante. Yo entendí, aunque hay términos que terminan siendo medios manoseados, ¿no? Pero yo creo que el cuerpo se queda y la vida sigue. Sí, yo también. Yo también. Entonces, tú conectas con esas personas de otra vida. Esas personas son ellas las que se quieren comunicar o la persona que ha perdido al ser querido. Imagino que es la persona que ha... Pero alguna Ye- vez, ¿no? No, no, yo te Cuéntanos. diría, se encuentran. Tú tienes interés en Sí, encontrar tu abuelo que vive, no sé, en Barcelona, y a lo mm, mejor el abuelo ha hecho la conexión para sí, conectarse de Barcelona que para conectarse contigo, sí, ¿cierto? Yo digo que las sesiones son un poco siempre he dicho, es una mesa de billar, de estas que uno le pega la pelota roja para que la haga sí. verde y tal. Entonces, alguien viene por acá y dice, a ver, ¿cómo me comunico? Y a lo mejor acá en la Tierra hay alguien que dice, quiero comunicarme, pero no sé cómo. Y alguien mágicamente hace el enlace
y termina sentado, no sé, la señora que está en Budapest con el señor que murió en Nueva York, conectado a través de este medium que está en Santiago de Chile. No hay por dónde encontrar la relación, pero se produce. Entonces, qué ellos son los que bueno. buscan, ellos los que buscan comunicarse, porque en general la gente piensa que el que consulta, el consultante, eh, quiere saber cómo está, quiere saber qué le pasó, o quiere alguna respuesta, o quiere resolver un problema. Siempre son más o menos esas las temáticas. Este otro a lo mejor no viene tanto a eso, viene a resolver un determinado problema que tiene esta persona en ese momento. Eh, por ejemplo, me tocó hace poco una sesión compleja donde una madre apoyó a su hija que quería una determinada operación. Y la apoyó, bueno, sí, te va a hacer bien, es una cosa más bien estética. Y ella fallece por la anestesia en la operación. Entonces, esa madre tiene varios problemas. Y uno de los más importantes es la culpa, porque ella sentía que si se hubiera opuesto a la operación, a lo mejor su hija seguiría viva. ¿Te fijas? Y a lo mejor esta hija viene a decirle, vengo a agradecerte el apoyo. Yo lo quería hacer, bueno, no tocó la mala suerte. Y ese diálogo resolvió algo pendiente, se produjo este clac, ¿no es cierto? Y se conectaron en un momento dado, y no se conectaron porque la reconozco porque tenía melena y tenía ojitos verdes, no, la reconozco porque comprendo que es una hija que viene a comunicarse con una madre que en un determinado contexto ha pasado algo y a lo mejor vienen a comunicarse para resolverlo. ¿Te fijas? Entonces, Sí. como que uno diría, por eso te decía un término un poco manoseado, a lo mejor cuando uno comprende que se separa el cuerpo del alma, uno entiende que el alma es vida. El cuerpo se queda, se descompone, se convierte en ceniza, lo que tú quieras. Porque una de las cosas que es importante para mí es lograr entender que este fenómeno comunicativo se produce por personas que se quieren comunicar. Tengan cuerpo o no, pero siguen siendo personas. O sea, la señora que tenía buen humor en vida sigue teniendo buen humor, lo que no tiene es cuerpo. El señor que cantaba canciones para los cumpleaños viene y las canta y las cuenta porque él sigue vivo. Su cuerpo se quedó. Por lo tanto, ¿hay vida después de la muerte? Sí, pues, hay. Porque las personas siguen, los cuerpos se quedan. Pero entonces esas personas que siguen sin el Ujú. cuerpo, por lo que tú estás diciendo, parece que siguen haciendo lo mismo. El que canta en los cumpleaños sigue cantando, o cómo funciona, qué vida hacen después. Bueno, aquí te estoy hablando de experiencias solamente, ¿no? Sí, sí, Por claro, ejemplo, siempre, siempre según tu experiencia. hay personas que te plantean a dónde están. Y es curioso que a mí me ha llegado muchas veces que mucha gente llega donde quería llegar. El católico llegó a, a la Virgen, llegó al cielo, él lo esperaba, lo esperó San Pedro. Cuentan su experiencia. Pero el que no creía en nada también, dice, yo llegué y me encontré con gente. Me encontré con mi mamá, me encontré con mi papá, me encontré con mi hermano. ¿Ah? Hay gente que te describe, fíjate que en mi primer viaje me estaba esperando mi madre y me llevó a la casa donde me criaron, que está en otro pueblo y es una casa antigua de 2 pisos. Y te la cuentan. Dice, volví al origen. Otros que te dicen, tengo capacidad de conocer la casa a donde te cambiaste, que la compraste después que yo partí. Y es una casa que tiene tales características. Y fíjate que estoy sentado en una butaca que tiene, no sé, enjuncado en una esquina. La persona te queda mirando porque está mirando la butaca. Entonces, y tú no la ves porque estás por Zoom. Entonces, ¿qué te quieren decir? Que siguen vivos. Ahora, siguen vivos haciendo cosas, siguen visitando. A lo mejor están cumpliendo deseos no cumplidos. Por ejemplo, me han tocado inmigrantes que vuelven a contar cómo es el pueblo de su abuelo y que ellos no conocieron, pero que su abuelo los llevó para que entendieran su origen. Entonces, es una vida que sigue de múltiples maneras. ¿Te fijas?
Pero en esa vida que sigue y por lo que estás diciendo, es ¿Mm? como se vive, como si se vive también de forma familiar, porque me estás hablando de un abuelo, de un No nieto. solo familiar, no solo familiar. Mira, yo planteo una teoría que la llamo la ayuda técnica. De pronto yo estoy en una sesión, tú eres médico, yo no. Yo estoy en una sesión y de pronto viene alguien que no es de la familia y habla, una sesión que me tocó hace mucho tiempo, que había nacido un bebé. Llevaba 3 días en la incubadora y me llama la madre y me dice, díganos por favor. No, no, pues yo no soy pediatra. Eso lo tiene que resolver un pediatra, no lo puedo resolver yo. Sí, pero ayúdenos porque el médico está dispuesto a escuchar. Entonces yo estuve esto y le hice un dibujo donde le explicaba que había un problema, qué sé yo, papá, pero yo de medicina, nada. Dije, "O esto protégelo con el médico". Y el médico vio el dibujo y dijo, esto es el píloro, que yo no tengo idea ni dónde está, ni no sé para qué sirve. Y efectivamente estaba ahí el problema. Entonces, un médico de otro lado a lo mejor bajó a ayudarnos para que le llegara el mensaje preciso. Entonces, hay alguien que sabe y que a lo mejor sigue trabajando y su manera de trabajar es venir a colaborar en cosas, a acompañar a un cirujano, a acompañar a un mecánico, a lo mejor acompañar a un piloto, no lo sé. O sea, no podemos hacer pensar una cosa tan restrictiva de que nuestras almas se convierten, no sé, en una linda decoración del cielo. ¿Por qué? A lo mejor estamos en una frecuencia distinta. A lo mejor estamos metidos, estamos trabajando, estamos funcionando igual. No lo sabemos. Son cosas que tenemos que investigar, pero ¿por qué alguien viene y te dice algo tan específico? ¿No es cierto? ¿Por qué alguien viene a aclarar una situación tan, tan difícil? ¿O por qué otro te viene a contar la maravilla y la alegría en la que está? Cada uno viene a lo que necesita venir, porque así como yo quiero comunicarme con ellos también quieren comunicarse conmigo. Y en las comunicaciones, ¿no es cierto? Por eso hablo de fenómeno comunicacional. En las comunicaciones, ¿qué es lo que prima? Que este diálogo que se produzca llegue efectivamente el mensaje que un emisor le transmite a un receptor. Y ese receptor se transforma en emisor y, y se produce una situación que es bilateral. Y entonces nosotros estamos metidos al medio tratando de ir traduciendo, conectando, pero fundamentalmente conectando. No somos solamente el teléfono, tenemos que generar una atmósfera comunicacional. Tenemos que ayudar a que estas dos personas se comuniquen, ¿cierto? No ¿Y tenemos... alguna vez, Ah, sí, perdona, sí. alguna vez te has encontrado en que esas dos personas no se comunican, que Ujú. no viene el que quieren que se Sí, presente? ¿Sí? sí, y hay que ser muy honesto, decir, sabe que no llega, nomás no me puede comunicar. ¿Te fijas? Eh, lo que- ¿Te acuerdas los teléfonos que uno llamaba y la Sí, operadora decía momentito y ponía sí, la clavija? De pronto no encontraste la clavija o no te contestaron, ¿cierto? sí. Lo que nosotros hacemos es eso, somos las telefonistas. Entonces, este quiere comunicarse con este y este está en la otra línea esperando y conectamos y empiezan a hablar. ¿Te fijas? Pero de repente no aparece o no encontraste la clavija o no llegaste a la sintonía. Pasa. Y me ha pasado, a ver, uno tiene que contar las cosas bonitas y también las feas, digamos. Entonces, me ha pasado sesiones fabulosas, pero me ha tocado sesiones que no me logro comunicar. Y en ese caso, sí hay que ser respetuoso con quien te consulta, decirle, mire, primero, esto es probable que funcione como que no funcione. O sea, bajemos las expectativas. Puede ser como que no. Si no resulta, fabuloso. En general a mí me fallan pocas sesiones, pero me fallan. Entonces en ese caso les planteo antes de iniciar la sesión, en el caso que nos falle, lo dejamos para después, o no lo dejamos para nunca más y nadie se ofende, o lo comunico con otro medium de mi confianza para que le haga la sesión, porque a lo mejor yo no logro comunicarse, a lo mejor el otro sí lo logra. ¿Te fijas? O Sí. sea, entonces les ofrecemos más posibilidades. Y según tu experiencia, ¿No? eh, estas personas que están desencarnadas en Ujú. otro plano, ¿qué hacen? ¿Cuál es su misión?
Aquí en la vida aparentemente es aprender generalmente de las dificultades, pero aprender en Ujú, general, ¿no? Y darte cuenta que somos más que un físico, que es un alma que mm. viene aquí a aprender algo, pero allá, ¿qué hacen? ¿Siguen aprendiendo? ¿No? Yo creo que siguen aprendiendo, porque, por ejemplo, el caso de los suicidas, por ejemplo. A mí te diría que en casi todos los casos de suicida, y el suicida viene a explicar que a lo mejor no está en una situación mental clara para tomar una decisión, pero que lo comprende después de. Entonces ya crece, también mide las consecuencias de su acto, pero y viene a resolver de pronto decirle, no sé, a la hermana, toma una decisión desde una lógica que no, aunque me hubieras tratado de ayudar, aunque hubiéramos ido al terapeuta, hubiéramos hecho cosas, no lo logré. Te quiero contar que ahora entendí, primero, que estoy sano y que a partir de estar sano, comprendo lo que pasó. Ahí tienes un caso, está creciendo. Esto es muy importante, que estás diciendo, porque al menos en España, en este momento, ¿Mm? hay un aumento del índice de suicidios en jóvenes enorme, enorme, Claro. y eso tiene unas connotaciones a todos los niveles muy importantes para la familia, con sentimientos de culpabilidad Mm, respecto a la sociedad, que se sienten que hay que esconderlo, o una serie de lacras mm, sociales acompañando a cuando, bueno, yo es que creo en la reencarnación como lo más justo, porque no me sí, parece justo una sola vida y que tú puedas, el otro no pueda y se acabó, o un niño que tiene 2 meses y ya se acabó la vida, ¿no? Me parece que estamos en un camino de evolución de conciencia. Pero yo lo que veo es que las personas que se han suicidado y que han tenido una experiencia cercana a la muerte no mm, vuelven a intentarlo. Y cuando vuelven están en peores condiciones que cuando se fueron, porque está el dolor de la familia, el dolor tremendo de claro. la familia. Y sin embargo, ellos están muy bien y hacen cosas para los demás. Ya han entendido el para qué estaban aquí y vienen a Mm. hacerlo. No dicen, Claro, ya lo haré en otra vida. comprendieron un Sí, sentido, comprendieron un sí, sentido. Sí, yo creo que sí. por eso creo que a ver, yo frente a la reencarnación no me pronuncio, digamos, porque no creo ni dejo de creer, sino que no me pronuncio porque no la entiendo. ¿Ah? Pero sí creo que a la larga nosotros tenemos un elemento que es la conciencia, o el alma, como tú quieras llamarlo, que es tan poderoso que es capaz de echar a andar en esta maquinaria de 90 kilos, digamos. ¿Ah? Que le permite pensar, le permite decidir, le permite formarse, tomar una opinión, tomar posiciones, ¿no es cierto? Tiene muchas cosas esta alma, ¿cierto? Esta conciencia. Pero una vez que sale del cuerpo, sigue ejecutando lo mismo, pero sin envase, digamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué harán allá? Sí, yo creo que uno siempre que sigue creciendo, digamos, ¿no? Vuelve a lo mejor a sus orígenes para entender. ¿No es cierto? Sí. Porque a mí me llama la atención que vuelven muchas veces al origen y dicen, necesitaba conocer esta parte de mi familia que no conocí. ¿Por qué? Porque seguramente están entendiendo cosas que vienen, que se arrastran y que a lo mejor no comprendieron. Eh, Me ha tocado, por ejemplo, mucha gente, bueno, en América Latina, fundamentalmente Argentina, llegó mucha gente huyendo del holocausto. Eh, Mm. y me ha tocado por una cosa generacional, que ya se están muriendo y sus familias se quieren conectar con ellos. Y ellos dicen, volví y entendí. Y conocí a una familia de la cual, desde el momento que tomamos el barco huyendo, nunca más supimos. Y a lo mejor comprendieron que eran parte de una familia y esa familia tenía ciertas cosas que te hacen explicar tu actuar actual.
¿no es cierto? Pero eso que estás explicando es cuando ya están desencarnados Cuando están desencarnados, claro. Piensa tú, y lo transmiten a los de eh, aquí. se lo transmiten a su familia y les hablan Sí, de, mira, pude volver, no sé, qué sé yo, a Ginebra, porque en Ginebra tomamos el tren. Ese es el recuerdo que tiene, pero ahora llega y vuelve hacia atrás. Antes de Ginebra vivíamos, no sé, en Bremen, y a lo mejor tuvimos que irnos, a lo mejor tuvimos que huir, pero además conocí a mi abuela, conocí a mi abuelo, conocí a mi tío y conocí a mi hermano, de los cuales nunca más supe. Y pude empezar a entender que hay una rama familiar que a lo mejor existe, y, y se da cuenta que sí existe, y le completa la historia. Entonces, cuando la entiende, la transmite también para que el resto también vayan comprendiendo dónde vienen. Es muy interesante porque te dan datos históricos, te dan fechas, te ubican, te sitúan en lugares, te cuentan experiencias. ¿Te fijas? Que probablemente en su vida no las entendía o no las conocía porque, claro, llegó solo en un barco, ¿no es cierto? Porque alguien lo tomó, lo mm, subió a un barco para que pudiera huir y nunca más se supo de él. Y a lo mm, mejor llegó. Mira, me tocó una experiencia de una persona que se quería comunicar conmigo y me dice, si yo le muestro una foto, ¿usted puede entender algo? No, porque yo soy sincero, no, pero conversemos. Y era una foto, al final me la mostró, era una foto de una mujer joven, te diría de unos 30 años, 28 años, eh, pero del tiempo de la Revolución Española. Y resultó que empezamos a analizar y empiezan a salir una serie de cosas. ¿Y cuál era la historia? Esta era una mujer, era una niña que quedó a cargo, en medio de la Revolución Española, quedó a cargo de un alcalde de un pueblito y que este alcalde después le entregó unas monjas. Era hijo de gente que estaba en medio de la Revolución Española. Y esta mujer nunca más supo su origen y ella quería saber, ¿no? Te estoy hablando, la hija estaba preocupada que su madre no muriera sin saber. ¿No? Y esta señora se estaba comunicando conmigo desde Ginebra. ¿No? Estábamos hablando, qué sé yo, y de pronto digo, pero aquí tengo que hablar de Montpellier y tengo que hablar de Perpiñán. Y ella me dice, nuestra familia es de Perpiñán porque mi madre llegó a Perpiñán, conoció a mi padre y nacimos nosotros. O sea, a partir de nada llegamos a Perpiñán. Y de ahí, de Perpiñán, dijimos, bueno, sigamos hacia atrás. Y empezamos a entender esta historia que había ocurrido efectivamente en España. Y después empezamos a hacer una relación que, claro, entendimos que el padre había muerto en Barcelona, digamos, al final de la guerra civil, y que, y que la madre de esta criatura la entregó a un alcalde para huir, para venir a buscarla después. Y después no volvió más, no pudo volver. ¿Te fijas? Entonces, por qué era importante para esa señora? Porque ella entendió la historia de su vida. O sea, y ella sí, sabe que cuando muera se va a encontrar con su padre, se va a encontrar con su madre, se va a encontrar con su verdad. Entonces, eso yo lo encuentro fascinante, lo encuentro sí. impresionante. ¿Ah? O los Sí, padres que andan buscando al desaparecido también. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con y nuestro hijo? además es que aclaran muchas historias, Mm. te demuestran que la vida sigue porque te están dando pruebas, te están dando cosas muy concretas Así es, y te ayudan a vivir diferente, ¿no? Porque un peso que tenías, conocido o no, se resuelve, exacto. ¿eh? Y Y ya para tus hijos y para toda la familia, ya está resuelto. te entregan la pieza del rompecabezas que falta, el puzzle, ¿no? Sí, Entonces hay gente que toda la vida está tratando de entender por qué. Y de pronto alguien viene y le dice, por esto. Entonces están creciendo, claro que están creciendo. Siguen evolucionando, como nosotros también lo hacemos. Nosotros tenemos un límite sí, de tiempo. Entonces creo yo que
No voy a entrar en una teoría muy rara diciéndote que somos muchos planos espirituales conectados y que algunos son físicos. No, quizás es así, no lo sé. Pero lo único que sé es que las almas subsisten, persisten, ¿no es cierto? Los cuerpos se acaban. Sí, Y esa relación es importante. Entonces, ¿qué hacen allá? Van a resolver también, van a entender, van a entender qué les pasó o van a entender qué errores hay atrás en las vías para decirle a los otros no los cometan. Me ha tocado mucho padre que viene a decir, debía atenderte más, pero tú no cometas ese error con tus hijos, porque quiere que el ciclo se sí, transforme. ¿Te fijas? sí, Entonces, eh, ellos siguen vivos y conectados y todo, pero sin cuerpo. Eh, yo cuando les comento, me tocó hacer cosas para padres que perdieron hijos. Entonces yo les digo, piensa usted, este niño que se enfermó de pronto y partió. Eh, ¿Qué es lo que hace una madre, ¿no es cierto?, con su pijama. Lo lava, lo guarda, lo dobla, lo cuida, lo protege. Este niñito, este pijama le falló. Siguió. ¿Qué haces tú con su cuerpo? Lo cuidaste, lo protegiste, lo enterraste, lo cuidas, pero estás cuidando el pijamita. El niño sigue. Esa es la diferencia. Entonces, eso sí es muy importante porque hay padres que logran soltar el momento de la muerte que nos los deja vivir para comprender que sigue el momento de la vida, que es mucho más importante que el momento de la muerte. Me ha tocado gente que dice, ¿te acuerdas cuando andábamos en las playas? Sí, así estoy, así me siento. Claro, y esta persona está conectada con el padre que está muriendo de cáncer, que se acuerda de los últimos 4 meses que fueron horribles y tal. sí, Y le dice, no, yo ya no estoy así, yo estoy así como estaba caminando por la playa cuando íbamos a comprar pescado. Ah, sí, claro, íbamos a las vacaciones, yo disfrutaba mucho con mi padre eso. Él está así, no así. ¿Te fijas? sí, no, muy interesante. Y cuando una persona está en un duelo tremendo, ¿es fácil el comunicarse con el más allá o no? A ver, yo creo que hay que distinguir el duelo. Nosotros, yo, o en mi postura, yo no soy terapeuta. No soy ni terapeuta ni mensajero. Eso es una primera declaración. Sí, claro, porque los Mm, terapeutas son quienes están formados para ello. Yo lo único que entiendo es que yo llego en un momento dado a comunicarme con alguien que necesita comunicarse con otro. Porque me ha tocado gente que después de 2 años me pide una sesión de nuevo y hablamos otros temas. Entonces, mm, me estoy dando cuenta que ese diálogo es para ese momento y este otro diálogo es para este otro momento. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque en 2 años han pasado cosas. Acá y donde estén. También han pasado cosas, también han crecido, también nos han observado. Entonces, hay muchas cosas que si tú me dices desde el duelo, sí, pero el duelo es un momento. Los duelos se acaban, después se convive con la tristeza, con la nostalgia. Y después con el tiempo esto se va limando y van quedando recuerdos y van quedando momentos. Eh, por eso creo que los que tratan el duelo son los especialistas y no nosotros. sí. Hay otra noción popular de que cuando tú intentas comunicarte con tu ser querido una y otra vez, no les dejas hacer su trabajo o su evolución y los traes como a la tierra. ¿Eso es así? Mira, yo creo que el que viene a comunicarse no está precisamente molesto. Si O no, no sea, vendría. no vendría, ¿no es cierto? Porque aquí hay muchas cosas que se han construido. Cada uno se incorpora en lo que cree. A mí me parece que pronto yo me quiero comunicar con alguien y esa persona está disponible para conversar conmigo, nos vamos a comunicar. ¿Te fijas? Pero esa cosa, ¿Eh?
déjalos tranquilos, tú suéltalos para que se vayan y que esto y lo otro. No, no. Yo creo que cuando uno necesita y siente que es el momento de comunicarse con alguien, a lo mejor está respondiendo a un llamado de ese alguien que también se quiere comunicar. Ahora, también hay que poner límites. Hay gente que después te dicen, oiga, le podría preguntar a mi mamá si le gusta más las cortinas rojas, las verdes. No, no estamos para eso, ¿no es cierto? No, 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 ahí Sí, no. sí, Pero yo creo que el momento es cuando es el momento. Entonces a mí me convocan porque quieren hablar conmigo. Y a lo mejor organizan todo este andamiaje, digamos, para que esto se produzca. sí. Entonces, a lo mejor sí tengo que seguir ese llamado. Ahora, si yo tengo la convicción de que les molesta que los estoy interrumpiendo, no lo haga, no lo haga. Porque en esto no tenemos verdades absolutas. Pero, pero, pero si yo creo que es el momento de comunicarme con mi madre, a lo mejor necesito. A lo mejor necesito para que me haga un cariñito, a lo mejor necesito para que me resuelva la pista familiar, pero no la necesito para que me dé la cuenta corriente de Suiza, ¿no? No, no estamos para eso. Lo que nosotros estamos para que a través de un diálogo de determinadas motivaciones, activemos un diálogo basado en emociones. Y esas emociones vengan a provocar efectos. ¿Por qué? Porque son emociones eh, que me llevan a un momento determinado, que es específico, donde yo sentí tal cosa. Sentí una alegría inmensa porque llegaste sorpresa a un viaje. ¿Ah? O sentí tristeza porque te vi partir de vuelta. Entonces, te estaban llevando en un juego de emociones porque eso es lo que te comunica. Y van conversando y empieza el diálogo. Y a lo mejor hay gente que después de una obsesión le ayuda a superar su diálogo, su duelo, ¿no es cierto? Le ayuda. No se lo resuelve, pero sí le ayuda. ¿Te fijas? Sí, sí, sí. Ahí va el tema. Nosotros colaboramos en momentos específicos, pero colaboramos. El que se sienta alejado, no lo haga, nadie lo va a juzgar. Pero el que sienta el llamado, hágalo, porque probablemente le va a ir bien, ¿no es cierto? Porque a lo mejor si tiene una inquietud es porque tiene una piedra en el zapato. Y a lo mejor cada vez que camina, esa piedra te va recordando que está ahí. A lo mejor hay gente que dice, no, esto es parte de mi, no sé, de mi carga, de mi karma, de lo que tú quieras. Hay otro a lo mejor que dice, ¿sabes qué? Creo que es el momento de sacarme el zapato, sacarme esto, mirarme el pie, sanarme y seguir. Entonces, no todo lo que se dice es verdadero, no todo lo que se dice es mentira. Uno va poniendo en balanza y va resolviendo su justo camino. Creo que por ahí va el tema. Y tú que estabas en el ser escéptico y en ser racional, Mm. ¿hubo algún caso concreto que a partir de ahí dijiste, sí, empiezo a ejercer esto, ¿no? De intermediario en la comunicación? Mira, en mi familia siempre nos hemos reído mucho, porque soy el rey de la cosa rara. Me encuentro con gente que no tengo por qué encontrarme. Entonces, siempre eran como anecdóticos mis viajes, o las cosas que yo hacía, porque lo que no le pasa a nadie, me pasaba a mí. Entonces, por ahí partieron las alertas. Y remontándome un poco más atrás, esto es como que tú me invitas a comer a tu casa, yo llego, te conozco solo a ti, tú me dices, pasa, y yo entro, no sé, a la sala, y está toda tu familia, y empezar a entender que esta no quería mucho al marido, y este otro está tratando de estofarlo, y este no es una buena persona, y este es el tonto de la familia. O sea, todas estas cosas que uno, Sí, pero entender, entrar, cruzar un umbral, cruzar la puerta y entender esto, a mí me complicaba muchísimo. claro. Mucho, porque tú no puedes decirle al dueño de casa, fíjate qué pasa esto. No, hay momentos que hay que saber callar.
Entonces, pero era recurrente, recurrente, recurrente. Entonces llega un momento que te empiezas a conectar con las personas y te das cuenta que puedes decirles cosas que son interesantes. Por ahí como que parte esta cosa, pero medio como que uno no lo toma muy en serio, ¿no? Pero cuando ya te empiezan a pasar cosas como curiosas, como que llegas a un lugar y sientes una conexión con ese lugar que no entiendes, pero que en ese lugar empiezas a percibir cosas y que con los años vas entendiendo por qué. Yo siempre cuento, yo hice un viaje fui a Francia en una oportunidad y, y se me ocurrió ir eh, a a los frentes de a Verdun, a Sedan, donde fueron las batallas de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Eh, ¿no? Y me acuerdo que llegué al hotel en mi mejor inglés, francés, español, o sea, en nada. La señora me dice, la del hotel, me dice, ¿y usted de dónde viene? De Chile. Por supuesto, la señora no tenía idea dónde estaba Chile. Entonces, le empiezo a explicar y me dice, y desde tan lejos viene el Festival de la Almendra Garrapiñada, me dice. Entonces, no, señora, no vengo a eso. Ah, vengo a ver los sitios, la historia, los museos. Ah, bueno, hice mi recorrido, me pasó una serie de cosas interesantes, como más largas de describir, pero ahí hay como un cambio, porque me pasaron o percibí cosas que creí que no tendría por qué entender, pero lo relacioné con algo, porque desde chico yo quería conocer ese lugar. Pues si uno a Francia, ¿dónde va? Va a París, no sé, pero desde tan lejos, piensas tú que estamos a eh. miles de kilómetros de distancia, pero ¿por qué ese lugar? Y llego allá y pasan cosas, y entiendo cosas y percibo cosas. Ah, porque a lo mejor había algo pendiente que yo tenía que resolver. Y fíjate que a partir de ahí dije, es el momento de hacerme cargo de esto. Entonces yo separo la mediunidad desde que uno, no sé si decir, la tiene o la percibe, hasta el momento que te haces cargo. Y si te haces cargo, la tomas en serio, la estudias, propones cosas, buscas grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, absolutamente alejado de las religiones, porque yo no las creo, respeto a quien crea, pero yo no lo creo. Entonces tenía que buscar algo que fuera absolutamente laico, que me permitiera hablar también con un grupo en confianza, decir, mira, me pasa esto, a mí también me pasa esto otro, y bueno, a través del conversar, ir donde te das cuenta de patrones comunes, etcétera, etcétera. Por ahí viene, por el hacerse cargo. Entonces, cuando hablamos de la gente que siente interés en estas materias, también esas personas tienen que saber si quieren hacerse cargo o no. Pero si se hacen cargo, háganlo en serio, fórmense. Y para acabar, Alejandro, Ujú. ¿qué podrías decir a la gente que nos está viendo? Que, que escuchen un poco que se escuchen, que se escuchen. Porque cuando uno se escucha, primero que se conozcan más bien. Y a partir de saber quiénes son, van a entender hacia dónde van. Ese es lo primero. Porque si entienden lo que son, lo que pueden aportar, lo que pueden ayudar a otros, o lo que pueden obtener de ayuda de otros, su vida puede mejorar. Eso es lo importante, que puedan entender fenómenos distintos, comprensiones del problema de distintas vías. Y a lo mejor por ahí van a encontrar el camino que requieren o necesitan para tener una vida mejor. Si todos aspiramos a eso, a vivir mejor. Creo que por ahí va lo que yo les puedo proponer. ¿Mm? Pues Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y seguimos en contacto. De todas Gracias. maneras, muchas gracias, Luján. Muy agradecido.